pongámonos de pie para escuchar el Santo Evangelio. El día de hoy está tomado de aquel segundo San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando veréis la abominación de la desolación predicha por el profeta Daniel caer sobre el templo, el que lea, que entienda. Entonces los que estén en Judea huyen a los montes, y el que esté en la terraza no baje a tomar nada de la casa, y el que esté en el campo no vuelva a tomar su túnica. Y hay de las embarazadas y de los que alimentan en aquellos días. Rogad, en cambio, para que vuestra fuga no sea en invierno o en sábado, porque habrá entonces una tribulación muy grande, como no ha existido ni existirá ahora, desde el principio del mundo hasta hoy. Y si no fuesen acortados aquellos días, no se salvaría nadie, pero por amor de los elegidos serán abreviados aquellos días. Si alguien os dijere entonces, aquí o allí está el Cristo, no lo creáis, porque surgirán pseudocristos y pseudoprofetas y harán grandes milagros y prodigios, de tal modo que sean engañados, si fuese posible, los mismos elegidos. Ya os lo he predicho: si os dijeren, pues, está en el desierto, no salgáis, está escondido, no lo creáis. Porque como el relámpago sale de oriente y aparece al punto en occidente, así será también la llegada del Hijo del Hombre. Donde estuviere el cuerpo, allí se encontrarán las águilas. Y enseguida, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no lucirá, y las estrellas caerán del cielo, y los pilares del cielo se taparán. Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre. Y entonces llorarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo, con mucho poder y majestad. Y enviará a sus ángeles con trompeta y con gran voz, y congregarán a sus elegidos de los cuatro vientos, desde lo más alto de los cielos hasta su extremo. Y aprended esta parábola de la higuera: cuando ya está tierna la rama y han nacido las hojas, sabéis que está cerca el verano. Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que el Hijo del Hombre está cerca, está a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que se realice todo esto. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pueden sentarse. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy seguimos las meditaciones dominicales del Padre John Zuhldorf. Y estos domingos, hoy le llamamos a este domingo el domingo 24, pero realmente han pasado 27 domingos después de Pentecostés, pero como nos van a sobrar algunos domingos para llegar a Septuagesima, esos domingos después de Epifanía, los celebramos antes, ¿vale? Y es como una curiosidad, como un ajuste del calendario que la mayoría de los años sucede. San Pablo, en esta misa, en esta perícopa del día de hoy, le escribe a los colosenses. Colosas era una ciudad en Frigia, en lo que hoy en día es Turquía, tristemente ocupado por los musulmanes. Pero allí en Colosas, en Frigia, antes solía ser un lugar cristiano. Y Colosas es una de esas 7 ciudades mencionadas en el Apocalipsis, lo cual es interesante. En Colosas, los colosenses son mayormente gentiles, casi no hay judíos entre ellos, y ya cuando San Pablo les escribe, ellos ya están empezando a tener problemas. Ya hay herejía, ya hay divisiones, y sobre todo empiezan a entrar como estas religiones mistéricas, como gnósticas, como el cristianismo está bien, pero hay cosas secretas, mágicas, que todavía te pueden enseñar si entras a mi secta. Y también en ese entonces, igual que ahora, había una especie de herejía de gente que le llamaban judaizante, que eran personas que querían regresar a las tradiciones del templo, querían regresar a las tradiciones de la antigua alianza. Y desde el principio los apóstoles combatieron ese error. Y ya en Colosas, en la época de San Pablo, había este problema. Y es más, estos judaizantes se hacían llamar los superapóstoles. Como están los apóstoles, pero luego estamos nosotros por encima de ellos. Entonces predicaban el
judaísmo dentro del cristianismo, además con una arrogancia tremenda. Y este es el problema con el que se enfrenta San Pablo cuando escribe esta carta. Hay un escritor espiritual de principios del siglo XX, litúrgico también. Él era el patriarca de Milán, don Ildefonso Schuster Beato, y él, cuando habla acerca de este evangelio, de esta epístola, dice: hoy San Pablo describe las riquezas inagotables del ideal cristiano, el conocimiento de los caminos de Dios, la fecundidad de las buenas obras, la comunión de los santos en el reino de la luz, la remisión de los pecados a través de la sangre del Redentor. Insiste en la idea de que el cristianismo es vida y que como tal requiere de desarrollo, audacia, energía, para que cada miembro de la Iglesia, con la influencia de la Divina Gracia, pueda progresar diariamente en la realización de la vida de Cristo en toda su plenitud. San Pablo en esta epístola refiere al puro principio cómo es que los colosenses han crecido en la fe, en la esperanza y en la caridad. O sea, les echa porras al principio, ¿no? Les dice: han crecido en el conocimiento de Dios, con toda sabiduría e inteligencia, caminan agradando a Dios, fructificando en toda clase de buenas obras, ¿no? Primero les echa porras. Pero aquí, la Iglesia nos hace reflexionar acerca de las cosas venideras. San Pablo primero nos echa porras: hay que crecer en la vida cristiana, etcétera, etcétera, pero luego la Iglesia nos dice: muy bien, aquí tenemos que pensar acerca de la muerte, el juicio, el cielo y el infierno. A partir de hoy, la Iglesia nos empieza a proponer un montón de lecturas que tienen que ver con temas apocalípticos, que tienen que ver con la venida de Cristo en Navidad, pero que apuntan sobre todo a la segunda venida de Cristo. Vemos a través de la humilde venida de Cristo en Belén una especie de antelación de la segunda venida de Cristo en gloria. Y aquí que el Evangelio del día de hoy hable de temas un poco deprimentes, ¿no? Entonces, ¿por qué la Iglesia nos propone escuchar a San Pablo hablándole a los colosenses y después nos pone este Evangelio un poco oscuro, por decirlo menos, ¿no? ¿Por qué la Iglesia pone estas dos cosas juntas? San Pablo, cuando escribe a los colosenses, está en la cárcel. Lleva ya bastante tiempo en la cárcel, está ahí pues todo, básicamente, pues echándose a perder, ahí, encarcelado. Pero su situación personal no le impide sentir gozo por escuchar que los colosenses, a quien él nunca he visto, porque él manda a sus discípulos a que prediquen a los colosenses, su prisión no le impide sentir gozo por los colosenses. Esto nos hace pensar que lo que tiene San Pablo en la mente es que aquellos que están con el Señor no temen las pruebas terrenas, no temen tampoco el momento de conocer al justo juez, no temen ni a la muerte ni al fin del mundo. Esto significa que la profecía en Apocalipsis, el fin del mundo, para Pablo y para nosotros, son invitaciones a la alegría. Vamos a regresar a San Pablo. San Pablo además le dice a los colosenses: dando fruto en cada buena obra y en el crecimiento del conocimiento de Dios. San Pablo lo dice: dando fruto en algunas buenas obras, en un par de ellas. Esto significa que, aunque todos estamos inclinados a ciertas cosas, tenemos ciertos talentos, hay cosas que nos gustan más, estamos invitados y obligados a todas las buenas obras.
significa que estamos obligados a practicar todas y cada una de las virtudes y que tenemos que estar atentos a todas las oportunidades que tengamos de practicarlas. Obviamente, yo siempre aconsejo que nos enfoquemos de una en una, porque virtudes hay un montón y defectos tenemos muchos. Pero tenemos que desear practicar todas las virtudes de la vida cristiana. Y San Pablo tampoco dijo, estén contentos con lo que ya saben de Dios. Él nos invita, y de hecho nos impone la obligación, que Él no la impone, es algo que nosotros tenemos de suyo. Tenemos que creer en el conocimiento de Dios. San Pablo le dice, esténse contentos, ya conocen a Dios, con eso tienen. Y conocemos a Dios también a través de las buenas obras. Primero, porque las personas con las que hacemos esas buenas obras están hechas imágenes y semejanza de Dios. Aunque huelan feo o aunque nos caigan mal, o lo que ustedes quieran, todos y cada una de las personas con las que hacemos el bien, que no lo dejan, están hechas imágenes y semejanza de Dios. Y a través de ellos conocemos también a Dios. Y nosotros, que somos gente buena, que practicamos todas las virtudes, todas las buenas obras que dan fruto, también somos una imagen y semejanza de Dios. Y somos, cuando actuamos con virtudes, cuando hacemos el bien, fíjense, esto es como muy raro de pensar, somos una especie de revelación del imagen de Cristo en la vida de los demás. Eso se me hace muy raro, como ¿quién te atreves o quién crees que eres para decir que eres una revelación de Cristo? Si estamos hechos a imagen y semejanza de Cristo y hacemos las obras de la vida cristiana a través de la gracia infundida, ganada por la sangre de Cristo, cuando actuamos para bien, cuando hacemos cosas virtuosas que dan fruto, revelamos la imagen de Cristo en los demás. Y así, viviendo la vida de Cristo, lo conocemos de una manera profunda. Entonces las obras, las buenas obras, implican para nosotros un acercamiento cada vez más profundo, íntimo, espiritual, a la vez que con Cristo. El conocimiento de Dios implica, por supuesto, el estudio de la fe, para que la gente no nos engañe, para que no nos digan, mira, hay una aparición que dice que tal o cual cosa, o hay una vidente que dice que tal o cual cosa. Y aquí, fíjense, había un padre del desierto. Él le decía a sus discípulos, ¿se acuerdan de los padres del desierto? Estos monjes en Egipto, por ahí, que hacían penitencias durísimas, por el siglo IV, V. Uno de estos padres del desierto le dijo a sus discípulos, sepan que en el futuro habrá gente mucho más santa que nosotros. Entonces sus discípulos le preguntaban, ¿harán más penitencias que nosotros? No. ¿Van a tener una sabiduría profundísima? No. ¿Van a hacer milagros? No. Entonces, ¿cómo es que ellos van a ser más santos? Lo único que van a tener que hacer ellos es mantener la fe. Y sabemos que se ha convertido en algo complicado. Y para eso tenemos que estudiar la fe. Y aquí hay como dos especies de fe, podríamos decir, o dos conocimientos de Dios. El primero es saber aquello que creemos, ese conocimiento intelectual de la fe, ¿no? El credo, el contenido de los dogmas, etcétera, etcétera. Pero ahora también hay un conocimiento de aquel por quien y en quien creemos, que es la palabra divina de la carne. Son dos tipos de conocimiento: el conocimiento intelectual y un conocimiento interior. Conocemos lo que creemos y conocemos a quién por quién creemos.
conocer es importante, nunca ha sido más importante en la historia. Tenemos que defender la fe, tenemos que compartirla, tenemos que asegurarnos de no caer en engaños. Pero también tenemos que conocer a quién, aquel por quien creemos. Estos dos conocimientos, los dogmas, pero también conocer el contenido profundo de la fe, la persona en la que creemos, se juntan en la buena obra de la liturgia. Porque la liturgia en sí misma enseña doctrina. Cuando aprendes a leer la liturgia, aprendes doctrina, aprendes creencias, aprendes tradiciones, aprendes una especie de comportamiento ante Dios y ante los demás. Porque no es lo mismo escuchar niñas que cantan como ángeles a nuestro Señor, a electropop católico y a esa canción de Shrek que les gusta poner de aleluya en misa. Es bien diferente. Una liturgia digna es de suyo un vehículo de amor. Pero también la liturgia es el lugar de contacto por excelencia con las personas divinas. Porque no hay ningún momento en tu vida en el que estés más cerca de Dios que cuando Dios está presente, física y espiritualmente contigo. Entonces, todo empieza en un culto litúrgico digno. Que cumple con la virtud importantísima de la religión. Y todo lo que hacemos, todas estas buenas obras virtuosas, las tenemos que traer de vuelta al culto litúrgico y ofrecer esas obras a nosotros mismos, a Dios Padre, junto con aquella persona por la cual creemos, junto con Cristo. Esa es la participación activa en la liturgia. Ser junto con Cristo, sacrificio, víctima agradable al Padre. Si no te sabes la letra de la salve, eso a nadie le importa. Pero si te ofreces como víctima en la patena junto con Cristo, eso a Dios sí que le importa. Y sí que lo nota. Y sí que lo ve. Entonces, 2 puntos. Tenemos que conocer la fe. Tenemos que conocer la fe de una manera intelectual, tenemos que estudiar, tenemos que crecer en el conocimiento de los dogmas. No podemos no hacerlo. En particular, cuando somos personas que tienen tiempo libre y que tienen medios para a lo mejor comprarse un libro para leer algo acerca de Dios. Tenemos que profundizar también la relación con Cristo mismo, que es el contenido primero de la revelación y de la fe. Y tenemos que profundizar esa relación a través del estudio, de la oración y de las buenas obras. Viendo en los demás el reflejo de Cristo y siendo para los demás revelación de la imagen de Cristo a través de las virtudes. Y traer todo esto de vuelta a la liturgia y ofrecerlo durante la misa. Y así nos uniremos a la liturgia eterna y perfecta de los santos, después de nuestra muerte, que no nos dará miedo, eternamente después del juicio, que esperamos con ansias. Que Dios los bendiga y Nuestra Señora los guarde de la vida eterna. En nombre del Padre, del Hijo